Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hija. Vamos a iniciar con la sesión de hoy, la consultoría de hoy. Estamos en la semana 7 y hoy día nos vamos a enfocar en el siglo de oro, en la narrativa barroca, enfocados en la literatura española del siglo XIX. Y estamos enfocándonos ya a la parte del español. Como recordamos, va a aparecer el siglo de oro después de la Edad Media, con la aparición entre el Renacimiento y el barroco. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que vamos a encontrar en cuanto a las características del barroco. ¿Recuerdas, Ana, cuáles eran las características del barroco, hija? Me acuerdo que era, por así decirlo, inestable. Hablábamos muy bien de una inestabilidad, nos enfocábamos también de la complejidad, ¿no? Una complejidad formal. En cuanto a la narrativa, vamos a ver mucho esta parte de la contrastación, ¿no? Y un claro ejemplo de esta contrastación va a ser la obra que vamos a explicar más adelante, que es la de Don Quijote, en la que vamos a ver pues la parte de la realidad, ¿no? Y a la vez la parte de la fantasía, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a enfocarnos en Miguel de Cervantes Saavedra, ya que, como saben, él fue un gran representante de la literatura española y universal, pero no es que Miguel de Cervantes Saavedra haya sido siempre así, ¿no? Al contrario, siempre fue una persona pues pobre, ¿no? Decía que su papá, pues en la época en la que él existió, no tenía mucho dinero, su papá era médico, pero en esa época pues había se puede decir que la gente era muy incrédula en cuanto a los médicos, ¿no? Porque se decía de que los médicos en lugar de sanar a las personas las mataban, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que se hacía en la época era de que se le ponía a las personas pues ciertos brebajes, ¿no? Que era como que te aliviaba en el momento, pero a la larga te terminaba envenenando, ¿no? Entonces, imagínate, por eso se le decía a los famosos matasanos, ¿no? Entonces Cervantes, pues, como ha tenido una vida difícil, pero él, a lo largo de a lo largo de su vida, ha pasado también por muchas aventuras, ¿no? Inclusive fue secuestrado por por los musulmanes, y después de este secuestro, pues en la cual lo liberan a él, va a escribir pues Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, pues el libro más importante, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué sabemos de Don Quijote de la Mancha? Pues sabemos que estamos hablando de dos partes, ¿ya? En esta primera parte vamos a encontrar que se va a distinguir dos salidas, y en la segunda parte ya viene a ser esta tercera salida, ¿ok? ¿Qué había pasado pues en esta primera salida, chicos? Tenemos acá un hombre que había perdido la cordura, que se obsesionó pues con los libros de caballería. Entonces, tanto fue esta obsesión que él se identifica también como caballero y decide ir pues a la sociedad y mostrarse, ¿no? Como se dice, una, cómo debe ser realmente un caballero, ¿no? Pero este libro se hace con una finalidad, chicos, de hacerle una parodia, se podría decir una parodia a los hombres caballerescos, ¿no? Porque se decía pues que la sociedad en esa época estaba muy ensimismada en ese tipo de libros, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué características pues presenta un héroe? A ver, ¿qué características debe presentar un caballero, según lo que hemos visto en las clases, chicas? ¿Cómo debe ser un caballero? Valiente. Valiente, muy bien. ¿Qué más? Leal podría ser. Claro, ¿no? Debe ser leal, valiente, ayudar a los demás, ¿no? Y además de eso, pues siempre tiene que haber, como se dice, una musa, ¿no? Alguien que genere en él esa atracción, ese gusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? En esta primera salida, pues Don Quijote decide convertirse en un caballero. Y él lo que él se imaginaba, pues, dice que él en su casa tenía como un tipo de armadura, ¿no? Que habían utilizado sus antepasados, pues esa armadura ya estaba como que se dice toda oxidada, toda viejita,
pero en su cabecita, pues él veía como que esta armadura era lo máximo, todo brillante, lindo, hermoso, ¿no? Y pues se lo puso. Dijo después, ¿qué más tiene un caballero aparte de una armadura? Debe tener también un caballo, ¿no? Y es ahí pues que lo que va a mostrar es este caballito que va a encontrar, el famoso caballito Rocinante, ¿no? Pero ya sabemos cómo era ese caballo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era este caballito? ¿Qué características tenía este caballito, chicos? No, a mí no me acuerdo. Ya, pues, ¿cómo debe ser un caballo un caballito, pues, de un señor caballero? Debe ser fuerte, ¿no? De la mejor clase. Pero Rocinante, pues, era un caballito todo flaquito, ¿no? Raquítico. Dice que a las justas podía sostenerlo, pues, al pobre Don Quijote, pues. Entonces, Don Quijote, en esta primera salida, él va a buscar, pues, primero que lo nombren caballero. Entonces, para él buscar este nombre se tuvo que ir a un castillo, pero realmente no era un castillo, chicas, era una taberna. Dice que él vio esta taberna y se imaginó que era el castillito, pues, ¿no? Entra y le dice, pues, al señor, al que hacía la venta, al dueño, le dice, pues, que por favor lo arme como caballero, ¿no? Que lo designe como un caballero, pues, ¿no? Y pues obviamente el ventero dice, este hombre está loco, ¿no? Señor, yo no puedo hacer nada de eso, ¿no? Yo no tengo, no le puedo dar ese título, ¿no? Pero era bastante insistente, pues, Don Quijote. Entonces el ventero lo miró y dijo, bueno, pues pobrecito este viejito, ¿no? Está todo así loquito, viene con su armadura, con su caballo todo flaquito. Bueno, pues ya le dijo, está bien, pero primero déjeme atender a mis clientes y ya después a usted lo designo como caballero, ¿no? Entonces, es así que él, pues, después de haberlo atendido en el patio de la taberna, es ahí que él hace una ceremonia, pues, improvisada, ¿no? Y lo hace ver como, lo designa como el caballero, ¿no? Después de este ritual, pues, Don Quijote ya se siente listo, preparado para seguir con sus aventuras, y es ahí, pues, que él va a conocer en su camino a un pueblito, ¿ya? Y ella estaba dispuesta por luchar por la justicia. Entonces tenemos acá en este pueblito que va a encontrar su primera aventura, que va a ser que encontró a un, como se podría decir, un esclavo, ya un criado, que este criado era azotado por su amo, pues, ¿no? Entonces el Don Quijote se acerca y le indica, pues, ¿no? De que él, pues, él es un caballero y que tiene que luchar por la justicia, porque ese debe ser su propósito. Y le pide por favor, ¿no? Que lo deje en paz a su criado, que lo deje de azotar y que le pida, inclusive le dice que le pague todo, ¿no? El salario que se merece este hombre se lo tiene que dar, ¿no? Entonces el señor, pues, obviamente viéndolo a Don Quijote también como un viejito loco, le dice, está bien, voy a hacerle caso, ¿no? Porque usted se hace llamar un caballero, ¿no? Pero lo dice de forma sarcástica. Entonces espera que el Don Quijote se vaya y peor, pues lo vuelve a amarrar a su esclavo, a su criado, lo amarra y le da otra vez de azote, ¿no? Y después de eso, pues Don Quijote luego se va a encontrar con un grupo de personas, ¿ya? Y en este grupo de personas ve que eran unas personas que vendían, pues se puede decir sedas, unos mercaderes, pues, ¿no? Y es de donde Don Quijote se pone a pensar y dice, uy, yo necesito a una musa inspiradora, ¿no? Alguien que me inspire a seguir, a alguien con el que yo pueda, pues, ser mejor cada día. Y es así que crea a esta mujer llamada Dulceina, ¿ya? Crea Dulceina. Entonces, a Dulcinea, perdón, a Dulcinea. Entonces, cuando ve a Dulcinea, ellos ven a los mercaderes, Don Quijote ve a los mercaderes, le dice, pues, ¿no? Yo tengo una mujer hermosa, dicen, ¿no? Dulcinea, y yo quiero que ustedes alaben a esta mujer, ¿no? Entonces los mercaderes, obviamente extraños, le dicen, pero yo no sé quién es Dulcinea, ¿no? ¿Cómo no la van a conocer? Dicen, ¿no? Es la mujer más hermosa, ¿no? En el delirio de Don Quijote, él se imaginaba a Dulcinea como la mujer más hermosa, dice, ¿no? La más encantadora de todos. Y les pide, pues, que generen esta reverencia, ¿no? Los obliga a generar esta reverencia. Entonces, los mercaderes le dicen que no, que si así sea, si realmente Don Quijote considera que es una mujer linda, hermosa, pues aunque sea que les muestre una imagen, algo, ¿no?
y eso él lo tomó como una ofensa, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible que estos hombres no crean en un caballero, ¿no? Me están ofendiendo, más bien, lo sintió como una ofensa, y pues es así que Don Quijote va a terminar malherido, ¿no? Porque los mercaderes se pelean con él, y pues Don Quijote iba a reaccionar, y el pobre pues se cae, ¿no? Entonces los mercaderes aprovechan ahí para patearlo, dice que le dieron de alma al pobrecito Don Quijote, ¿no? Y él se regresa, pues se regresa porque su sobrina y su criada estaban preocupados porque habían escuchado rumores de que había perdido la cordura, ¿no? Entonces fueron a buscarlo preocupados y lo encuentran todo malherido, pues lo regresan nuevamente a su casa. ¿Ya, chicos? Eso es lo que va a suceder en esta primera salida, ¿no? Por eso decimos que Don Quijote aquí iba a ser armado un caballero en una veta, pues en una taberna, una taberna. Ahora, ¿qué pasa? Él después de recuperarse sus heridas, pues no los moretones que le habían generado los mercaderes, en esa segunda salida ya Don Quijote quiere buscar más aventuras. Y es aquí donde va a aparecer Sancho Panza, ¿ya? Sancho Panza era un joven bastante ingenuo, chicos. Don Quijote, pues viendo que él era un hombre de campo, decide, pues, engatusarlo, se podría decir. ¿Cómo lo va a engatusar? Le dice, pues, que él le va a dar un golfo, una isla, ¿no? Le dice, Sancho, yo te voy a dar una isla y con eso vas a convertirte tú en rey. Le dice, ya no vas a tener necesidad de trabajar. Y no solamente eso, tú al convertirte en rey, tu familia también se va a volver, pues, de clase, ¿no? Y pues imagínate, Sancho ingenuo le dice, está bien, pues acepta ir con él y ayudarlo en lo que necesite, ¿no? A cambio, obviamente, de este golfo. Y acá viene una característica importante de la obra, chicos, porque Don Quijote aquí va a ser el papel del fantasioso, del que idealiza, ¿no? Del que ve todo desde un aspecto, pues, como se dice en su cabeza, ¿no? Un aspecto innovador, creativo, ¿no? Y tenemos por otro lado al Sancho Panza, que es más terrenal, ¿no? Él es más, como se dice, más materialista, ¿no? E inclusive tenemos que Don Quijote tener un ideal de caballero, ¿no? Que era ayudar al prójimo sin recibir nada a cambio. Sancho no. Sancho más que nada él apoyaba a Don Quijote porque tenía una condición que era recibir, pues, un lugar, ¿no? En este caso la isla, ¿no? Él era más como que se podría decir más pragmático, ¿no? Entonces, cuando Sancho acepta y se van ellos, ahí va a aparecer la aventura más famosa pues que tuvo Don Quijote, que va a ser la de los molinos de viento, ¿verdad? En la que pues Don Quijote va a confundir estos molinos con unos gigantes, ¿no? Sancho le decía, pero señor, ¿no? Esos son molinos. Y Don Quijote le decía, no, son gigantes, no solamente que tú, como no eres caballero, tú no puedes ver lo que yo veo, ¿no? Y ahí como que entra, como que se dice en ambigüedad el pobre Sancho, pues porque no sabía si realmente él estaba mal o el que estaba mal era Don Quijote, ¿no? Y hasta a veces se lo creyó, ¿no? Dijo, quizás, ¿no? Quizás yo no soy lo suficientemente caballero como para pensar, ¿no? O ver cosas del más allá, ¿no? Y ahí va a ser pues la pelea pues que va a tener Don Quijote con los famosos molinos, en las cuales pues su espada, ¿no? La espada se va a atascar en uno de los molinos y el pobre pues se va a dar vueltas y va a terminar cayéndose, ¿no? Entonces, esa no es una de las aventuras que va a sufrir Don Quijote, chicos, van a haber muchos más. Por ejemplo, vamos a tener la aventura, por ejemplo, del bálsamo de Fierabrás, ¿no? En la que, por ejemplo, Don Quijote dice, pues que en los libros de caballería, él había leído que existía una pócima que al tomarlo, dice el hombre, se curaban todas sus heridas, pues, ¿no? Todas sus heridas se curaban. Y él, pues, prepara esta pócima, creyendo que era así, pues, ¿no? Esta pócima tenía aceite, tenía vino, tenía romero, tenía sal, pues, ¿no? Y él confiado de que esa pócima iba a darle, pues, el poder, iba a curar sus heridas, obviamente porque en un anterior capítulo también había sido golpeado, lo toma, pero lo que sucedió fue que generó en él vómitos, ¿no? Y Sancho también bastante, como se dice, inocente, lo toma y también él se llega a enfermar del estómago, ¿no?
Entonces terminan ellos mal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos un poco lo que viene a ser la parodia, ¿no? Como les digo, este era un estilo, un aspecto importante de la obra, ¿no? Se buscaba hablar de la parodia de las novelas caballerescas, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía por las novelas caballerescas, no? Que todo, por ejemplo, podía presentarse una solución mágica, porque sabemos que no existe ese tipo de brebajes, ¿no? No es que tomes algo y ese te va a curar todo, no. Sino que decía, pues las obras caballerescas viven en esa fantasía, ¿no? En el cual, pues tomando una cosita ya se puede curar todo, ¿no? ¿No? Después también vemos de que se muestra mucho esta fe a lo irreal, ¿no? Cuando en realidad puede conducir a lo que viene a ser el fracaso, ¿no? Y también vemos pues a un Sancho que si bien es cierto es una persona que ve las cosas de su perspectiva de la realidad, se llega a contagiar, pues, ¿no? De la perspectiva de Don Quijote, ¿no? Entonces ahí vemos la famosa sanchonización y el inicio, pues, de la sanchonización y de la quijanización, ¿ya? Eso es con respecto a la segunda salida, pues. Y en esta segunda parte vamos a ver, pues, un poco a estas aventuras que él va a sufrir Don Quijote, pero aquí ya vamos a ver, pues, como justo les decía, ya el cambio de roles. ¿A qué me refiero? Luego de ya que se genera todo esto y que pues ustedes saben que para que Don Quijote regrese a su casa, él se enfrenta pues con un caballero. ¿Se acuerdan quién era el caballero? No, no. Se olvidaron, no se preocupen. Don Quijote pues había escuchado un rumor, ya había escuchado un rumor de que había un hombre que había comenzado a escribir historias de él. Eso pasa ya en la tercera, en la segunda parte, ¿no? En la tercera salida. Y que él obviamente estaba disconforme con eso, porque él dijo, las aventuras que yo estoy viendo son mías, ¿por qué alguien más tendría que, ¿no? que hablar de eso? Entonces él decide enfrentarse a este hombre, ¿ya? Él decide a enfrentarlo. Este hombre se llamaba, pues, Sansón Carrasco, ¿no? Y fue mandado, pues, por el cura. Pues se puede decir por el cura. Como estaban preocupados por esto, por cómo se encontraba Don Quijote, ellos dijeron, pues, ¿cómo nos enfrentamos al problema? La única manera es uniéndonos. Entonces hay que entrar en la fantasía de Don Quijote. Vamos a presentar a un caballero también y vamos a hacer que este caballero se enfrente. Entonces, Sansón Carrasco ya se disfraza del caballero de las lunas, la Blanca Luna. Ya se disfraza de un caballero de la Blanca Luna y se va a enfrentar con Don Quijote. Don Quijote obviamente confiado porque él ya había vivido muchas aventuras y él en su mentalidad él creía pues que era un ganador, que realmente tenía el título de caballero, entonces nunca tuvo temor o miedo de enfrentarse, ¿no? Pero, ¿quién creen que ganó, chicos? El caballero de Blanca Luna. Definitivamente, pues ganó este caballero y le pidió pues a Don Quijote de que cumpla su palabra, ¿no? Que era que él renuncie por un año a esta locura de ser caballero, pues, ¿no? Entonces, derrotado, pues Don Quijote vencido, regresa pues humillado a su casa, ¿no? Cuando él pues llega a su hogar, él comienza a sufrir mucho lo que viene a ser esta parte de la depresión, ¿no? Es como que se encuentra ya desencantado de la vida. Entonces, a raíz de esta depresión, él comienza a recuperar nuevamente la cordura, ¿no? Y comienza a renegar pues sobre las experiencias, sobre los libros de caballería, porque comienza a decir es por culpa de estos libros que yo me he vuelto así, ¿no? Que he sufrido esta humillación, y es por ello pues que él va a morir, ¿no? En su cama, tranquilo, ¿no? Pero ahí tenemos pues también a un Sancho Panza, ¿no? A un Sancho Panza que se convierte como Don Quijano en el sentido de que comienza a tener ideas, ¿no? Le dice, jefecito, ¿no? Por favor, señor mío, no se me muera, ¿no? Recuerde que usted me ha prometido el golfo, ¿no? Tenemos que ir,
a nuestras aventuras, porque todavía los gigantes están atacando los pueblos, ¿no? Todavía están aquellos caballeros que están difamando a otros, ¿no? Todavía tenemos que enfrentarnos con aquellos monstruos, ¿no? Entonces ya vemos a un Sancho que ya no piensa con cordura, sino tendremos un Sancho que busca esa idealización, esa fantasía, ¿no? Entonces hay un cambio de roles aquí, chicos. En esta última parte hay un cambio de roles, ¿no? A un Sancho, como se dice, fantasioso, y tenemos a un Don Quijote que ya está como si se cuerdo, ¿no? Ya llegó en esa cordura que tenía, ¿ya? Entonces, eso es con respecto, chicos, a lo que viene a ser esta segunda parte, ¿ya? Esta segunda parte. Ahora, tenemos un estilo barroco, ¿ya? Un estilo barroco, porque vamos a presentar rasgos muy elaborados, ¿ya? Oposiciones. No es que el libro esté escrito narrativamente con palabras sencillas, no. Recuerden de que una de las características que presentaba el barroco era la parte de la complejidad formal. Entonces vemos aquí a un lenguaje, bueno, tenemos en este caso a un castellano bastante cargado, ¿ya? De figuras literarias, ¿no? Porque recuerden que Don Quijote lo que buscaba era, pues, describir un poco los aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando le dedicaba palabras a Dulcinea, utilizaba bastante estas figuras literarias, ¿ya? Por eso decimos rasgos bastante elaborados. Además de eso, vamos a encontrar la mezcla de tres variantes de lenguaje. Vamos a tener desde la perspectiva de narrativo, la señorial y la coloquial. ¿Ya? ¿Quién va a tener este vocabulario señorial? Lo va a tener Don Quijote, porque recuerden que lo que buscaba representar era un caballero, entonces tenía que hablarse como tal, ¿ya? Como en esos aspectos señoriales. Y coloquial va a ser Sancho Panza, ya que recuerden que Sancho Panza era un joven de campo, no había tenido esa educación, esa cultura, entonces él va a plasmar, ¿no? Ese tipo de lenguaje, ¿ya? En la parte coloquial. Por eso se le dice a esto el estilo cervantino, porque va a unir, va a mezclar, pues, estos tres tipos de lenguas. Chicos, estos tres tipos de lenguas, de lenguajes. Ahora, si hablamos, pues, de la temática, ya hablamos de un contraste. ¿Qué quiere decir un contraste? Una diferenciación entre lo ideal, ya, entre el idealismo que sufría Don Quijote y el pragmatismo que va a representarse Sancho Panza. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a ver un intercambio de psicologías, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Como justo les había comentado, esto se va a dar en la última parte, ya que finalizando el libro, ¿no? Cuando se hace el cambio de roles de estos personajes. ¿Cuál era el objetivo de la obra? Pues combatir la ficción por los libros de caballería, como justamente le digo, ¿no? La sociedad vivía en esa ensimismado, pues, en este tipo de novelas, entonces se buscaba romper, ¿no? Presentar una nueva versión, pero a través de ¿qué? De la parodia, ¿ya? Buscaban a través de la parodia hablar sobre estos aspectos de la caballería, y hablamos de Don Quijote y Sancho Panza, dos tipos humanos eternos, ¿no? Que hasta la fecha, pues, vemos que seguimos hablando sobre este tipo de libro. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda de Don Quijote? Está claro, Miss. ¿Sí? ¿Está todo claro? Ok. Si ya no hay dudas, perfecto. Ok. Vamos a pasar ahora con lo que viene a ser la literatura española, pero estamos enfocados en el siglo XIX, y esto es importante remarcar, con el romanticismo. A ver, ya hemos hablado un poquito del romanticismo, ¿verdad, chicos? Hemos hablado. ¿En dónde se inicia el romanticismo? ¿Lo recuerdan? ¿Dónde se inicia el romanticismo? ¿En qué ¿Cómo, parte Miss? se ¿Se inicia? refiere al lugar? Ajá, ¿en dónde se inicia? ¿En qué lugar? ¿En qué país? En Francia. Francia, ya. En Oh, realidad, chicos, se inicia en Alemania, ya. Eso será importante. O sea, de manera universal, se va a iniciar en Alemania con, pues, el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Pasión y tempestad, ¿ya? Y van a ser, pues, el romanticismo
para estar en contra del neoclasicismo. ¿Ya? Recuerden que el neoclasicismo lo que buscaba era mostrar una literatura con un fin netamente didáctico, un fin de enseñanza. Entonces, va a venir el romanticismo a romper este ideal. Entonces, el romanticismo, como nace en Alemania, obviamente va a plasmarse a varias partes del mundo. Y uno de los países, pues, que va a agarrar mucho de estas características va a ser Francia, ¿ya? Va a iniciar primero con Francia. Pero, ¿qué pasa? Que Francia toma el poder de España, ¿no? Toma el poder de España y, pues, España entra, como se dice, en la época afrancesada. Entonces, los españoles lo que van a comenzar a hacer es tomar el mando, o sea, como que los franceses le habían dejado encargado en qué iban a hacer. Entonces, ellos comienzan a tomar el mando, ¿ya? Y pues obviamente van a adaptar, pues, la literatura, ¿ya? A la realidad que estaban viviendo en la época. Recuerden que aquí se va a relacionar mucho, pues, la literatura con el contexto, ya histórico, sociocultural, histórico, que va a pasar ese momento en España, ¿no? Estamos hablando, pues, de guerras y demás aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si nos enfocamos en el romanticismo español, vamos a encontrar que se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XIX y va a tener características importantes. Uno, el idealismo, que ya lo hemos visto, pues que el idealismo lo que busca es mostrarse, pues más allá, como se dice, basados en la realidad, ¿no? No busca una realidad, busca romperse, ¿no? Como que el hombre tiene la libertad de poder expresarse de la manera que él quiere, ¿no? Y pues veía a las musas, porque estamos hablando tanto de la pareja como también de la naturaleza, pues de una manera, pues, como se dice, todo en color de rosa, ¿no? Es como que, a ver, vamos a ponerlo desde este caso, ¿no? Vamos a imaginar, chicos, que a ustedes les entrega, pues, el chico que les gusta, les entrega un anillo, ¿no? Ya, para el romántico, en el idealismo, es como que el chico le entregó su corazón, ¿no? Así de idealistas son, ¿no? Buscaban eso, ¿no? Esa idealización, se iban ya muy, como se dice, un poco a la exageración, ¿ya? Luego tenemos la libertad, porque ellos decían que era importante que el literato sea capaz de poder expresar lo que sintiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estaba a favor o en contra del gobierno de la época, ¿no? Si como para él era una representación, por ejemplo, del amor, ¿no? Era libre de poder expresarse como él quisiera, ¿no? Así también como la parte del desamor, ¿no? O sea, buscaban representar las emociones, buscaban representar las emociones desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Y eso obviamente se relaciona pues con el culto al yo, ¿no? Solamente tú o la persona era capaz de poder expresar, ¿no? El sentimiento, ¿no? Es como que ustedes cuando escriben una carta, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues obviamente lo tienen que hacer ustedes, porque no hay otra persona que pueda sentir lo mismo, ¿verdad? Que ustedes. Ahora, hablamos también de lo que viene a ser la parte de la angustia metafísica, ¿ya? Acá hablamos ya un poco de la parte melancólica, ¿ya? De la parte melancólica. ¿Por qué? Porque hablamos acá un poco del existencialismo, ¿no? Con preguntas, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿No? ¿Por qué existimos en este universo? ¿No? Hablamos un poco de la parte de esta parte de la existencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Don Quijote, ¿no? Que justo ya estaba yéndose pues en esta parte del inicio, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Cuál es el mundo ideal? ¿No? ¿Qué es lo que debería ser este mundo? ¿No? Eso es lo que se buscaba para ellos plasmar en esta parte de la angustia metafísica, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, tenemos por acá también la valoración de lo histórico. Aquí, chicos, vamos a hablar pues un poco de lo que es el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo. ¿Por qué hablamos de nacionalismo? Porque como justo les digo, ¿no? Hay una relación con la parte sociocultural. Entonces,
el amor no solamente debe ser hacia la persona, hacia la naturaleza, sino también el amor debe ser, ¿no? El cómo tú o cómo tú expresas tu cariño hacia tu nación, ¿ok? Cómo revaloras tú las tradiciones de tu país. A eso se refiere con valoración de lo histórico, ¿ya? Y bueno, por otro lado tenemos aquí lo que es ¿cómo se llama? La exaltación del paisaje. Cuando hablamos de exaltación del paisaje, pues vemos esta relación que tenía pues el autor con la naturaleza, ¿no? Que era lo que ellos plasmaban y cómo lo relacionaban eso con el amor que sentían, ¿no? Era como que, por ejemplo, si tú querías hablar de tu musa, ¿cómo tú comparabas esta musa, pues, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Para ti, por ejemplo, su despertar era como el amanecer, ¿no? Poner el sol ahí poniente en el cielo, ¿no? A eso se refiere con exaltación de la naturaleza, ¿no? Mostrar. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se está comprendiendo? ¿Hay alguna duda? Sí, me está comprendiendo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Un representante aquí, pues, que vamos a encontrar es Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, pues, va a tener más que nada un estilo de poema breve, no va a ser no va a ser complejo como el caso del barroco, no, sino que él piensa, pues, que a través de la sencillez y la brevedad, pues, era la forma más clara de poder mostrar los sentimientos, poder expresar sus emociones y que también el hombre puede identificarse con él, ¿no? El tema que él normalmente aborda en rimas, que está este poemario que va a aparecer en el año 1871, es más que nada pues abarcar temas como el amor idealizado, o sea, cómo debe ser el amor, el deseo amoroso también, el tema pues obviamente del amor imposible y la aparición súbita del sentimiento amoroso, o sea, cómo aparece el amor en la persona, ¿no? Ese va a ser el tema. Van a aparecer tres tipos de mujer, el ideal, el poesía y el fatal. A ver, ¿a qué nosotros nos referimos con la poesía y el tipo de mujer ideal, chicos? A la mujer que todos los hombres querían o anhelaban de repente. Ya, claro, ¿no? Se podría decir a la mujer que se espera encontrar en la vida, claro. En este caso, pues, la ideal, pues, ¿cómo tiene que ser la mujer ideal, no? La mujer, pues, que responde a lo tuyo, una mujer perfecta, tiene que ser una mujer bastante pura, a tal punto que pueda ser, como se dice, una mujer inalcanzable, ¿no? Una mujer ángel, ¿no? Inalcanzable. Entonces es como que la mujer que va a representar lo absoluto, ¿no? Como se dice, el deseo del poeta en encontrarla, ¿no? O sea, es como que, como ustedes dicen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mis estándares. Por ahí he escuchado, ¿no? Que algunos chicos dicen, yo tengo mis estándares, ¿no? Yo para escoger a mi pareja, yo tengo mis estándares, ¿no? Ya. ¿Ustedes qué hacen? Pues van escogiendo características que quieran tener su pareja, ¿no? Entonces, igualito eso es lo que hizo Adolfo Becker, ¿no? Buscar a la mujer ideal con ciertos estándares hasta el punto de que el autor busca pues alcanzar, ¿no? Que muchas veces no existe, ¿no? Porque a veces decimos, ¿no? Encontrar al hombre perfecto es imposible, no es algo inalcanzable, ya. A eso se refiere con el ideal, ¿no? La mujer o el hombre inalcanzable, ¿ok? Porque es muy perfecta ya. Luego tenemos a la mujer poesía, pues, porque se va a identificar a la mujer poesía con la creación poética, ¿no? Es como que se dice, es la perspectiva de mujer ya desde un ideal más que nada artístico o se podría decir desde perspectiva más espiritual, ¿no? ¿No? Más que nada se va a enfrentar pues a la que vence la parte del alma, ¿no? Y la mujer fatal va a ser la mujer cruel,
¿no? La mujer que va a ser la imposible, la que te va a generar dolor, a esa mujer destructora, esa mujer que va a ser la seductora, ¿no? La que va a llevar a la perdición al hombre, ¿no? Como se dice, la mujer mala, ¿no? La mala mujer. Esa va a ser la mujer fatal. Entonces, en este poemario de rima vamos a encontrar estos tres tipos de mujer, ¿no? Y cómo él va a representarlas también a ellas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Este de aquí no era. Ahí está, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. A ver, ¿a qué tipo de mujer consideran ustedes, chicos, que está haciendo referencia esta rima? ¿A la mujer ideal? ¿A la mujer? La mujer poesía. Ajá, a la mujer poesía, ¿no? La creación mujer, ¿no? Recuerden que aquí es visto como que la mujer es la mejor creación que ha hecho el hombre, ¿no? Para los románticos es así, ¿no? Como que la mujer ha sido la mejor creación del mundo, ¿no? Eso ven los románticos, ¿ya? Ok, chicos. Después tenemos pues las leyendas, también de Adolfo Bécquer, que van a ser más que nada relatos populares, van a hablar elementos también legendarios, ¿no? Hablan populares porque va a ser el recojo pues de vivencias que va a escuchar del mismo pueblo, ¿ok? Y se va a hablar de elementos legendarios porque justamente cuando hablamos de legendario acá va a aparecer mucho lo que es la parte de lo sobrenatural, ¿no? Lo increíble. Recuerden que acá vamos a hablar mucho del idealismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo de lo poco, de lo que viene a ser lo increíble, de lo sobrenatural, es como dices, ¿no? Que cuando una mujer, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Una mujer puso su mano, cuando cumplió una mujer muerta, tenía la mano aquí, cumple su promesa y la mano se hunde. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿una persona muerta puede hundir su mano? ¿Puede hundir su mano una persona muerta, chicos? Al menos que sea un fantasma, ¿no? O al menos que sea una zombie, ¿cierto? Ya, eso es el aspecto sobrenatural. A eso nos referimos con lo sobrenatural, ¿no? En este caso tenemos a un Becker que va a buscar plasmar pues hechos, como se dice, mágicos, hechos que son poco creíbles, ¿no? A eso se refiere con lo sobrenatural. Hablamos también de la transgresión y pues también de los castigos que se puedan recibir. ¿Cómo va a estar estructurada estas leyendas? Pues tenemos la introducción, la información sobre el lugar y tiempo donde se escucha la historia, ¿ok? En la parte del desarrollo, pues que se va a narrar lo que viene a ser la parte de la leyenda como tal, y en la parte de la conclusión, pues él va a dar su opinión sobre lo relatado, no va a estar la parte de la opinión de lo que él, lo que él va a creer sobre la obra que acaban de ver, ¿ya? Bien, chicos. Luego de esto tenemos aquí la Jorca de Oro, por ejemplo aquí, dice hermosura diabólica, estética de lo grotesco, mezcla insólita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Ella era hermosa, hermosa, con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles y que sin embargo es sobrenatural. Hermosura diabólica que tal vez presta al demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos de la tierra. Por ejemplo, acá vamos a encontrar qué tipo de mujer, chicos. ¿Qué tipo de mujer? La mujer fatal. A la fatal, ¿no? A la que va a llevar a la destrucción, ¿verdad? Porque dice de que ella capaz, tal vez ha prestado el demonio para hacer a los hombres instrumentos de la tierra. O sea, que tiene tal hermosura, ¿no? Pero esta hermosura, ¿quién lo pudo haber dado? Pues, ¿no? En este caso lo habla con el demonio. ¿Listo? Ok, entonces aquí vamos a cerrar la parte teórica, chicos. Solamente he hecho un pequeño repaso nada más.
Ahora, quisiera consultarles si ustedes tienen alguna pregunta de lo que han tenido pues en su boletín. Si alguna pregunta pues del boletín no les ha quedado claro, o si no, pues pasar ya las preguntas que les he traído a ustedes. A ver, díganme, chicos. Y más bien quería preguntarle si la pregunta que tiene usted es más que todo de este tema o de los temas anteriores, como viene el examen. Ya, he traído de este tema más que nada. De este tema. Ah, ya. Perfecto. Sí, sí, Ya. está bien. ¿Sí? Todo lo del boletín está ok entonces. A ver, Brisa. A ver, Sasuke. Está todo claro entonces lo del boletín. Para pasar entonces a las preguntas que he traído. Sí, profesora, puede pasar a las preguntas. Ya, listo. A ver, vamos entonces con las preguntas acá que les he traído. Vamos aquí con la 1. Dice, respecto al siguiente fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, marque la alternativa que contiene una temática desarrollada en la obra referida. ¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? Dijo Don Quijote. Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que ve Colombo, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar el tiempo, concluyo esta aventura. A ver, ¿cuál será la temática desarrollada aquí, chicos? Eso es lo que te está pidiendo. Temática desarrollada. ¿Cuál será la temática desarrollada? ¿Y la B? Uh-huh, uh-huh. Muy bien, acá tenemos el conflicto entre la visión idealista y la pragmática, ¿no? Desde la perspectiva idealista ya sabemos que tenemos aquí a un Don Quijote, ¿no? Que ve a un traidor, ¿no? A un caballero traidor. Y por otro lado tenemos a un Sancho que solamente ve a un hombre sobre un asno pardo, ¿no? Entonces ahí vemos ese conflicto que se está dando entre la visión idealista y la pragmática. Ok, muy bien. Pasamos a la 2. Marca la alternativa que completa correctamente el enunciado sobre el comentario de la novela El ingenioso Don Quijote de la Mancha. La obra, que incorpora elementos barrocos y presenta personajes de gran complejidad, tuvo como objetivo inicial. A ver, ¿cuál fue el objetivo inicial de Don Quijote? ¿Cuál fue? La C. ¿La E? A ver, por acá me dicen la C, por acá me dicen la E. A ver. Ya. Lo que el inicio buscaba, ya chicos, era enfrentar el gusto del público por los libros de caballería. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos indicado, ya que Don Quijote lo que quería, bueno, la obra era mostrar una parodia de las novelas caballerescas, ¿no? Entonces, ellos buscaban enfrentar eso, ¿no? Ese gusto, esa ensimismación que tenía el pueblo por este tipo de libros, ¿ya? Entonces, por eso decidimos enfrentar el gusto del público por los libros de caballería. Vamos ahora con la 3. La de caballero y el retrato verbal del Quijote, perdón, evidencian el carácter de ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela que pertenece al La A. sería la A, ¿no? Por descarte, por acá. Pertenece al barroco
y además evidencian el carácter paródico. Ya sabemos que estamos hablando de la parte de la parodia. Ya tenemos acá la A. Muy bien. Pasamos a la 4. A ver, dice, dadme al... Sí, Disculpe, pero Asunción, así ¿qué significa? asunción viene a ser como que el inicio, como que el mostrar plenamente ya a Don Quijote. Mm, ¿Cómo así? No, no entendí. Ya ver, cuando decimos la asunción es como que toma el protagonismo ya en la obra. A eso me refiero con asunción, hija. Como que se muestra ya más a fondo esta obra. Ah, ya entendí. Ok, ya está. Muy bien. Vamos con la 4. Dice, dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadis de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a haberlas leído. Ojito con esto. Ya por misericordia de Dios, escarmentado en cabeza propia, las abomino. A ver, chicos. ¿Qué se infiere? Te está pidiendo inferir información. ¿Qué se infiere de las palabras de Don Quijote? ¿Qué podemos inferir? ¿La sé? Uh-huh, uh-huh. Se está reforzando el concepto de santificación, ¿no? ¿Por qué hablamos de santificación? ¿Por qué hablamos de santificación, chicos, aquí? Porque ya cambia, digamos, la vista ficticia que tenía a una más real. Muy bien, Ana, muy bien. Aquí él ya dice, pues, ¿no? Dice que ya sabe, ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a haber leído, ya por misericordia de Dios, escarmentando de cabeza propia las abomino, o sea, como que ya se dio cuenta, ¿no? Ya volvió a la cordura. Entonces acá estamos hablando que ya hubo una santificación, ¿no? Ya está cuerdo, ya por fin no dejó esa idealización de lado. Muy bien, vamos con las 5. A ver, respecto de la obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha determine la alternativa que contiene los enunciados correctos. Los enunciados correctos. A ver, 1. Podemos decir, se divide en 3 partes. Ya, se divide en 3 partes. Y además de eso, narra 2 salidas de Don Quijote. ¿Verdadero o falso, chicas? Sí, chico. Falso. Falso, muy bien. ¿De cuántas partes hablamos? De 2 partes. 2 partes, ¿verdad? 2 partes y en la primera hay 2 salidas y en la última solamente hay una parte. Bien, vamos con la 2. Se interpreta como una crítica a las novelas de caballería. ¿Fue una crítica o no a las novelas de caballería? Bueno, sí, ¿no? Claro, claro. Buscaba parodiarlas para criticarlas, pues no fue una crítica que se les dio a ellos. Ok, muy bien. El lenguaje señorial del Quijote contrasta con el coloquial de su escudero, ¿no? Hay una diferencia entre el lenguaje de Don Quijote con el de Sancho Panza, ¿sí o no? Sí, sí hay. Claro, hay una diferencia, ¿no? Y justamente fue una de las características que vamos a ir encontrando de Don Quijote, ¿no? Sancho Panza comparte los ideales altruistas de su amo. Podemos decir que comparte estos ideales altruistas. Mm, no, no. No va a compartir, claro. Recuerden que Don Quijote era el que pensaba, pues, que
como caballero que era, tenía que ayudar al prójimo, que tenía que enfrentarse como se dice, a la realidad por voluntad propia. Él tenía, esa era su voluntad. Pero Sancho actuaba también por esa voluntad. No, él lo que quería simplemente era que le dieran su isla, ¿no? Él simplemente era más que nada por un aspecto material, no altruista. Entonces, no compartían lo mismo, ¿ok? Eso es falso. Por lo tanto, la respuesta acá sería la 2 y la 3. Tenemos la respuesta, es la B. La B. Muy bien, muy bien. Continuamos con la 6. A ver, chicos, el romanticismo implica una ruptura con la tradición neoclásica. Esto se aprecia cuando ¿La E? claro, la E, ¿no? Cuando se va a imponer pues la imaginación y la subjetividad que a la parte racional, ¿no? Que buscaban ellos en los neoclásicos, los neoclasicistas eran muy racionales, muy científicos, ¿no? En cambio, el romántico no, ¿no? El romántico es más como es nada subjetivo, ¿no? Idealista. A ver, veamos. Decimos, respecto al siguiente verso, 3 de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿cuál es el tema que se desprende? Tal es la inspiración. Gigante voz que el caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer. ¿Cuál será el tema aquí, chicos? ¿Cuál será el tema? Creo que la A. La aparición repentina del amor. O la Ajá. B de repente. La B, a ver, miren, acá hay una pista. Habla de la inspiración, ¿cierto? Ya, acá está la primera pista. Habla de la inspiración. Ahora dice, gigante voz que el caos ordena el cerebro. En el cerebro. Si nos ponemos a pensar, ¿quién viene a ser esa gigante voz que ordena el cerebro? ¿Quién puede ser esa gigante voz que ordena el cerebro? Es como si alguien le dijera al cerebro, oye, mira, haz esto, crea esto, ¿cierto? Entonces dice, tal es la inspiración. ¿Y qué hacen las personas inspiradas, chicos? ¿Qué hace una persona inspirada? ¿Qué hace una persona inspirada? En este caso, los románticos, cuando estamos inspirados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacían los románticos cuando estaban inspirados, chicos? ¿Qué se imaginan? De una Creaban, manera. claro, creaban poesía o no. Ahora, por eso dice, tal es la inspiración. Gigante voz que el caos ordena en el cerebro. O sea, es como que una voz va a hacer de que la persona le dé un mensaje a tu cerebro. ¿Para qué? Para que pueda crear. Y mira, y dice, y entre las sombras, o sea, entre la nulidad, hace la luz aparecer, o sea, como que hace que la idea aparezca, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando de esto, de la aparición de ideas, ¿cuál sería la temática aquí, chicos? La C. Sería la C, ¿no? La fuerza creadora que va a tener el poeta, ¿no? La libertad que va a tener para expresar estas emociones, ¿ok? Sería la C.
Vamos con la 8. Respecto a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, precise el valor de la verdad o falsedad. A ver, Gustavo Adolfo Bécquer, están inmersas en un ambiente religioso, pero también neoclásico. Las rimas están en este ambiente religioso y neoclásico. Falso. Falso. Nada que ver. La sencillez expresiva, ¿ya? Y la brevedad son sus características más resaltantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguros? ¿Seguros, seguras? Sí, no, A porque ver. sus rimas eran cortas. Claro, muy bien, hija. Mira aquí. No te olvides, su estilo, ¿cómo era? Poemas breves, ya, acuérdate, eran breves y a la vez eran sencillos. Entonces, eso era la característica de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, si decimos la sencillez y la brevedad son sus características más resaltantes, sí. Él no era de escribir largas poesías, sino eran, todas eran bastante cortas. Inclusive se dice que solamente tenían 2 estrofitas, nada más. ¿Ok? A ver, ¿Verdad? uno de sus ejes, el tema del amor ligado a la inspiración poética. Hablamos de la mujer poeta. Sí. Hablamos de la mujer poema, ¿no? Uno de sus ejes es el amor ligado a la inspiración poética. Sí, inclusive comparaba a la mujer con esta creación poética. Suele hallarse en sus tramas referencias de mitología grecolatina. No. Mitología no. Había aspectos sobrenaturales, sí, pero mitologías grecolatinas como tales, no. Entonces, tenemos acá la 2 y la 3. La respuesta es la C. Vamos con la 9 y acá se acabamos, hijos. A ver, decimos, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? A partir de la rima, vamos a ver. Las lágrimas son agua. ¿Es una metáfora, sí o no? Sí, sí. Claro, las lágrimas son agua. Está haciendo ahí el reemplazo directo. Muy bien. ¿Sabes tú a dónde va? ¿Es una hipérbole? ¿No? No, ¿verdad? No, ¿qué era la hipérbole? ¿Qué era la hipérbole? ¿Se acuerda? Como alteración del orden. No. Hiperbatón es la alteración. Acordémonos. Hiperbatón. Hipérbole es la exageración. Ahora, yo te pregunto, ¿aquí estamos exagerando? No, es una pregunta. Solo hace una pregunta. Podríamos decir que hay un hiperbatón, porque si es, ¿sabes tú a dónde vas? Yo podría decir, ¿tú sabes a dónde va? ¿No? Puede haber, hay un hiperbatón, pero no hay una exageración. Entonces sería falso. Cuando el amor se olvida, ¿es un símil? No, tampoco. No, porque no está haciendo una comparación, ¿no? No hay una comparación, no hay un nexo acá, no hay un como, no hay un semejante a, no hay un parece a, tampoco. Los suspiros son aire, es un epíteto. No. ¿No? No, no, claro. Recuérdate que el epíteto era el agregarle un adjetivo, ¿cierto? Como por ejemplo, a ver, por ejemplo, Segismundo de los pies hinchados, ¿no? Se le daba un adjetivo, ¿no? O por ejemplo, nube blanca, ¿no? Agregamos adjetivos. Acá no se está agregando ningún adjetivo, entonces también sería falso. Tanto la respuesta es la 9. Ya, la 9 sería la A. Por último. Miss, para que sea epíteto, no necesariamente. Sí, dime. Para que sea epíteto, no necesariamente sea, digamos, algo muy obvio, ¿no? No necesariamente muy obvio, pero sí tiene que agregar a un adjetivo de todas maneras, hija.
Tiene que haber una característica que se le da al sustantivo. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok, vamos con la 10 para terminar. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. En los versos citados del escritor español Gustavo Adolfo Bécquer, el rasgo característico que expresa la actitud del poema romántico en el siglo XIX es... ¿Cuál creen que sea, chicas? ¿La? La A. Estamos hablando de la realidad cotidiana. A ver, acá hay algo importante. ¿Él está hablando de algo más o está hablando de él? La D. Ajá. Acá dice yo soy, ¿de qué está hablando? De él, ¿cierto? Yo soy. Entonces, acá que hablamos de la exaltación del espíritu del individuo, ¿no? De él, de su espíritu. Acá estamos hablando del individualismo, una característica también que vamos a ver en el romanticismo. Bien, chicos y chicas, fue un honor el día de hoy haber compartido con ustedes. Vamos a acabar acá la sesión porque ya me pasé casi 5 minutitos. Y ya nos estamos viendo el día lunes. Ya, el día lunes ya con la semana 8. Así como hoy vamos a hacer un pequeño repaso y le voy a seguir trayendo ejercicios para seguir practicando. ¿Bien? ¿Ok? Ya, chicas. Entonces que tengan un Sí. lindo fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Chao, Miss, cuídense, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Bye.